Hoy damos inicio a nuestro podcast de Creer, donde charlaremos sobre temas que como católicos las hemos pensado, pero no siempre nos hemos armado de valor para preguntarlas. ¿Cuántas veces tras ver diferentes películas nos hemos planteado la idea de vivir muchísimos años? Películas como Mr. Nobody o Inteligencia Artificial, que de alguna manera nos generan la idea de superar los límites corporales y vivir eternamente. En esta nueva oportunidad charlaremos sobre la cuestión de la inmortalidad y si es compatible con la fe católica. Para responder esta pregunta, hoy nos encontramos con Carlos Darío y Belén Peña, dos jóvenes súper activos dentro de la iglesia y de la sociedad. Pero dejemos que sean hoy los que se presenten ellos de mejor manera. Adelante, los escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Belén. Pertenezco a la Comunidad Apóstoles de Cristo de la Renovación Carismática Católica. Y pues es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación al equipo Creer. Y bueno, espero que salga muy bonito, de agrado de todos y con mucha información para aquellos que lleguen a escuchar el podcast. Buenas noches, chicos. Muchas gracias por la invitación. Es un gustazo estar acá. Mi nombre es Carlos Darío Cortés. Soy papá, esposo, persona independiente también a veces con el tema del emprendimiento y nada, me estoy dedicando últimamente al activismo pro vida, pro familia, en el área política y nada, he sido varios años en la Iglesia Católica, estudiante de filosofía, teología y nada, súper rico el coloquio que vamos a tener y encantado de estar acá. El encantado soy yo de tenerlos acá, a ambos. Y sé que juntos vamos a dar una respuesta bastante favorable a esta pregunta. Así que comencemos con algo un poco más personal, le llamaremos, para entrar en confianza. Si ustedes pudieran elegir, ¿les gustaría vivir eternamente? Se colgó la Belu. No, su audio. No está prendido tu micrófono, hermana. Hablando sola ahí. Ya, yo tengo una respuesta doble para esa pregunta y es sí y no. O sea, súper contradictorio, pero es verdad. Sí, por el lado católico cristiano, ya que para mí vivir eternamente, pues es ir más allá de la simple vida del mundo, ¿no? Sino aquello que va más allá de la muerte, ¿no? La resurrección, la promesa de la palabra en sí. Y no, porque no me gustaría vivir eternamente en la tierra. ¿Tú qué dices, Carlos? Súper, mira, como más o menos dice Belu, ¿no? Me pasa algo similar, entendiendo como que vivir eternamente, la gente generalmente entendería vivir eternamente como que tener la vida que tenemos ahorita, ¿no? Estudiar, ir al colegio, trabajar, yo qué sé. No me la llego a imaginar esa vida porque creo que escapa de mi imaginación de cierta manera, ¿no? Eh, con lo limitada y la corta que es la vida, eh, ponerte a pensar en, yo qué sé, qué estaría haciendo de aquí a 500 años, digamos, me parece algo que de razonar esa posibilidad. Entonces, nada, eso por ese lado, digamos, ¿no? Genial. En lo particular, yo sí me he pensado en algún momento, de manera corporal, que se sentirá vivir eternamente por muchos años, como aquel personaje de fantasía de hace ya del siglo pasado, Highlander, el hombre inmortal. Em, pero creo que la inmortalidad va bastante ligada con el tema de la muerte. Para ustedes, ¿qué significado e importancia tiene la muerte? Voy. A ver, Bueno, antes de pasar de ahí, no sé, en lo que decía, perdón, Belu, te estoy cortando. Solo dame 2 segunditos y lo corto rápido. En lo que más o menos siga reflexionando Isaac, o sea, es que ahí caes mucho en ser demasiado especulativo, digamos, ¿no? Porque Highlander, el tipo vivía igualito, o sea, se lo veía joven, vigoroso, pero ahí hay tantas cosas, o sea,
ahorita estamos en pandemia, ¿cómo va a cambiar el tema de la salud? Si soy inmortal, ¿me voy a enfermar? Si soy inmortal, ¿no me voy a enfermar? ¿Voy a envejecer? ¿Cómo envejecería? No sé si la capacidad de almacenamiento neuronal del cerebro nos dará para estar, no sé, o sea, es que es tantas cosas que uno se pone a pensar desde el punto de vista más lógico, digamos, que es bien descabellado, ¿no? Y otra cosa, irte por el lado tal vez de algo más tecnológico, ¿no? Que medio cyborg, ¿no? Que a uno le inyecten le pongan piezas que son mecánicas, no biológicas, no orgánicas, o que te trasladen a una computadora, como pasaba en la película esta de Johnny Depp, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre de la Trascendente. película esta de Johnny Depp, que es muy, muy buena. Exacto, de trascendente, que te cambian, te ponen en una computadora y desde la computadora vives eternamente. Es que ahí es bien, bien complicado, ¿no? Eso nada más en lo que iba diciendo Isaac. Perdón que me haya desviado, estamos en la muerte, ¿no? Adelante, Belu. Sí, no, no te preocupes. Justamente de esto va un poco el podcast, en ir dialogando a partir de todo lo que digamos. Y sí, antes, perdón, Belu, que te cortemos, pero justamente a eso voy con el tema de que si que ustedes querían ser inmortales, en el sentido de que hay diferentes preguntas que se generan a partir de si voy a ser inmortal, ¿qué va a ser de mí? Que, no sé, diferentes preguntas que a lo largo de tanto películas, libros, etcétera, se genera y tú lo dijiste bien, ¿qué va a ser de mí? Mi cuerpo, mi propia esencia como persona, etcétera. Yo ahí quiero hacer una acotación y es que creo que cuando uno se basa en libros, en fantasías, por decirlo así, uno se da cuenta que todo aquello que el hombre expresa a través de la literatura, a través del arte, a través de todos los medios posibles que éste genera para dejar su huella en el mundo, por así decirlo, pues llega a ser, o sea, llega a tener dos pasos sencillos que son la fantasía y el deseo. O sea, en realidad la fantasía que uno tiene llega a tener un porcentaje de deseo y creo que desde antes, o sea, yo me ponía a pensar cuando ustedes hablaban, me ponía a pensar en Harry Potter, digamos. La primera vez que escuché piedra filosofal fue en Harry Potter. Y ya después en un curso en sociales, si no me acuerdo, en primaria superior, pues nos explicaban, ¿no? Que la piedra filosofal, que prácticamente tenía algo así como el elixir de la vida y a la vez tenía un poco de, o sea, de la ambición del hombre, de que todo lo que usabas con esta piedra se convertía en oro y a la vez tenía el elixir de la vida, quien lo posea. Entonces era mucha ambición. Y para mí esa fantasía y ese deseo nace mucho, mucho, y pienso que es un poco peligroso, del deseo de la persona a lo que va la palabra, de inmortalizarse. Ahora, ¿pero qué es lo que quieres inmortalizar? Tú como alma y materia y cuerpo, qué es lo que eres, o las ideas que tú vayas dejando para el mundo, ¿no? Como la huella o el sello que tú has dado a este mundo, la acotación que has dado a este mundo, ¿no? Exacto, y creo que por eso les preguntaba el tema de la muerte, porque bastante de lo que estaba leyendo, revisando para este capítulo, era el por qué el hombre quiere ser inmortal, porque tiene miedo a morir. Pero ¿qué es morir? Y por eso les preguntaba, ¿qué significa para ustedes la muerte? ¿O qué sentido tiene? Y como un pequeño adelanto, que se los voy a mencionar en un ratito, curiosamente la historia de la piedra filosofal está ligada a un santo católico, aunque no lo crean. ¿A qué santo? Ahorita te Ahí cuento. en lo que, sí, pues es el spoiler del Isaac. No, nada, más o menos en lo que iba Belu, ¿no? Es que ha tocado un tema excelente y un punto que es crucial, yo creo, para cuestionarnos el tema de mortalidad, que es el tema de la esencia del ser humano, la naturaleza del ser humano, lo que uno como ser humano ya tiene dado, ¿no? Y, y en eso el cristianismo tiene una concepción muy bella, digamos, con respecto a lo que es la esencia del hombre, en lo que viene con lo que es la resurrección de la carne, ¿no? Que el cristianismo no separa
de la esencia del hombre, lo que sería el cuerpo, el alma y el espíritu, como en un Tetris, como en un Rusty, no sé, que puedes quitar una pieza, otra y otra, y mantiene su esencia, al estilo más griego, tal vez platónico, ¿no? En el que el cuerpo podría, digamos, ser desalojado, digamos, por el alma y el alma por su lado tener una vida aparte del cuerpo, ¿no? No, el cristianismo más o menos te plantea la idea de que todo lo que tú eres, la esencia de la que tú va a pasar a un siguiente nivel, o sea, tú entero, no cuerpo y alma, porque tú eres lo que eres entero, eres un conjunto, eres un todo entero, ¿no? Y bueno, al momento de la muerte, la resurrección de la carne viene precisamente a enaltecer esa idea, ¿no? Que vendría más o menos asentada en las ideas del ser de Aristóteles, ¿no? Nosotros tenemos una causa formal y una causa material, y en sí, digamos, ¿no? Nuestra causa formal a estar como que completa al final de la vida, ¿no? Llegaría a su máximo exponente, a su esplendor absoluto, digamos, a estar totalmente completo. Eso va de la causa material, si la entiende y la incorpora en la misma causa formal, ¿no? Eh, lo que decía Belu, vamos a la ambición eternamente. Lo más seguro es que tu esencia vaya a ser modificada, vaya a ser cambiada y vos dejes de ser lo que eres, ¿no? De pronto, un momento en el que tú pases a la máquina, ¿no? Como decíamos en Trascendente, eh, sería el punto en el que tú estarías básicamente muriendo, ¿no? Porque dejarías realmente la propia humanidad y lo que estaría trascendiendo en esa máquina no serías tú, sería como el libro que escribe alguien y que de cierta manera en la memoria la gente trasciende, ¿no? El recuerdo que ustedes tienen de mí, por ejemplo, ¿no? Con cierta capacidad de adaptarse y evolucionar, pero que no es propiamente Carlo Darío Cortés o Belén Peña o Isaac Roque. Entonces, es retar la idea de la esencia y de la naturaleza del ser humano, pensar que podemos inmortalizarnos eternamente en nuestra integridad, ¿no? Y ahí está, como decía la Belu, ¿no? Esa parte peligrosa, digamos, ¿no? De como que violar la propia ley natural, digamos, ¿no? Que al final es inviolable, pero ¿Se cortó? Creo que se cortó. Em, sí, creo que a eso justamente cuando configurábamos un poco lo que iba a ser este capítulo, lo que un poco me hacía pensar más o menos, sí se puede cambiar la materia, pero la esencia creo que se mantiene. Y bajo eso creo que hay un mito, no sé si lo vieron en la serie de WandaVision, pero cuando plantean el barco de Teseo, aun cuando al barco se le cambie todas las piezas, ¿sigue siendo el mismo barco de Teseo o es uno nuevo? Entonces creo que esa es igual una idea que se genera a partir de las modificaciones genéticas o modificaciones corporales que puedan generar en un futuro una posible inmortalidad. Entonces esa es una pregunta paradoja por ahí a partir de lo que decía justamente el Carlos. Mientras se reconecta el Carlos, ¿tú qué dices, Velo? O sea, concuerdo, ¿no? Creo que estamos en una misma línea al decir que realmente hablamos de ese deseo del ser humano, pero yo creo que más que un deseo de querer más, es un deseo de saber la verdad, de saber hasta qué punto nosotros podemos tener conocimiento de las cosas, porque si nos ponemos a pensar en quiénes son aquellas personas que anhelan la inmortalidad material, corporal y del alma aquí en la tierra, usualmente son personas multimillonarias. Estamos hablando de gente que incluso invierte a la ciencia para que ésta pueda en algún momento encontrar ese famoso elixir de la vida tan buscado desde hace tantos siglos. Y el tema aquí, y me parece muy interesante mientras lo estaban hablando, me voy más a lo que está pasando actualmente y lo que pasaba.
Hay bastantes referencias de cómo los científicos hoy en día se mueven a través del genotipo, del ADN, maneras nuevas en la biología para poder evitar el deterioro corporal, el deterioro del cuerpo, ¿no? Pastillas para la vejez, para detener la vejez, que todo esto de alguna manera involucra reacciones nuevas en tu cuerpo, ¿no? Ya que el cuerpo tiene un ciclo vital natural, el cual es pues nacer, crecer, envejecer, reproducir por ahí, envejecer y morir. Entonces, todo ese ciclo, nosotros estamos hechos en esta tierra estamos hechos pues para terminar, o sea, para ir desarrollándonos a tal punto de deteriorarnos y morir. Entonces, yo me ponía a pensar que todas estas personas que en la tierra, por decirlo así, pisan tan fuerte políticamente, económicamente, trascendentalmente, como la ciencia, por decirlo así, son personas que han llevado más allá, ¿no? De realmente jugar con el cuerpo para entender la manera de poder extender la vida del ser humano. Cuando, o sea, pienso yo que de alguna manera lo tapan con un supuesto beneficio, como por decir, evitar que la gente con enfermedades terminales pues llegue a morir y pueda alargar un poco más su vida, cuando sabemos que toda esta ciencia es pero tan cara, que hoy en día incluso hay rumores de que existe la cura para el cáncer, pero que no la aplican porque dentro de las empresas farmacéuticas da mucho, mucho dinero. Entonces, el tema del tratamiento y todo aquello. Creo que me estoy yendo muy, muy, muy fuera de lado, pero yo quería tocar mucho el tema de la ciencia, ya que lo tocaron, que hoy en día sí hay bastantes métodos que están usando y mucha gente millonaria que está invirtiendo en estos porque quieren alargar su vida en la Tierra. Y la pregunta es, ¿por qué quieren hacerlo? ¿Por la ambición? ¿Por qué quieren hacerlo? Porque quieren saber una verdad que quizá no les compete. ¿Por qué quieren hacerlo? Porque les da miedo dejar todo el dinero que han recaudado acá y no saber qué les espera en el más allá. Si una muerte, como dicen, que ahí acabó todo, o si realmente haya una muerte cristiana con la resurrección, el castigo, el purgatorio, el infierno y el cielo, ¿no? Me gusta bastante lo que planteas y sí, justamente, bueno, ya adelanté un poquito sobre el santo ese, pero en una parte yo tenía programado una pregunta de por qué las personas desean la inmortalidad y creo que tú lo dijiste muy bien, ese deseo de no de apego que tienen a las cosas materiales y a la propia vida, que eso les impide de alguna manera dejar eso atrás y buscan la manera de extender un poquito más su tiempo de vida o tal vez mucho más. Pero creo que este deseo, y ahorita Carlos tal vez cuando ya se pueda conectar otra vez, em, este deseo... Aquí estoy. Ay, 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 genial hermano. Por lo que pude investigar un poco, este deseo del hombre no es tan actual. Y justamente, por ejemplo, Ponce de León, un navegante español que buscaba la fuente de el manantial de la juventud, cuando llegaron a América, a esta tierra, buscaron incansablemente. Tenemos el mito de Sísifo, ese hombre que noquea a la muerte y la esconde debajo de su cama. Obviamente después lo castigan, pero ese deseo de no morir. Justamente hay leyendas que asocian a San Alberto Magno, no me acuerdo de quién era maestro exactamente, pero San Alberto Magno era importante, que según varias leyendas asocian a que él descubrió justamente la piedra filosofal y él tenía el elixir de la vida eterna. O un relato quizás un poco más, no sé, más conocido, no sé si tan conocido, pero su poema es bastante conocido como El primer héroe, que es el poema de Gilgamesh. Y justamente en este poema un poco cuenta el tema de la inmortalidad. Hay varias versiones,
pero el diálogo que tiene este rey Gilgamesh con Utnapishtim es justamente a partir de la inmortalidad. El primero, Gilgamesh, quería ser inmortal, pero el otro, que es inmortal en el cuento, ¿no? En el poema, es podríamos llamarlo el Noé del cuento, de este poema, si no me equivoco es de los persas. Pero él es porque hizo un favor a los dioses. Y en una de las historias, Utnapishtim le dice, si tú puedes hacer un favor a los dioses de gran calibre, te pueden dar la inmortalidad. Pero la otra versión que me gusta más en particular para esta situación es que Utnapishtim le dice, si quieres ser inmortal, no debes dormir 5 días. Y Gilgamesh solo puede no dormir 2 días. Y al final Utnapishtim, para tristeza de Gilgamesh, le dice que es imposible que un hombre no pueda o pueda dejar de dormir, así como es imposible que un hombre pueda ser inmortal. Entonces creo que, y le dejo la palabra igual a Carlos por si algo tiene igual que decir, que esta búsqueda de la inmortalidad se ha profundizado más con la ciencia, pero desde antes ya había esa búsqueda incesante de vivir un poquito más o extender la vida un poco más. ¿O tú qué dices, Carlos? Dame 2 segunditos, Isaac, porfi. Si puedes, Belu, empezar tú. Sí, o sea, era a lo que me iba, ¿no? En un principio estábamos, bueno, yo comentaba respecto a lo que está pasando actualmente con la ciencia y obviamente todo esto se destaca desde, quién sabe si siglos y siglos antes, ¿no? Que el ser humano siempre ha tenido esa tendencia de querer trascender, de querer llevar a cabo todos los deseos, digamos, que van más allá de lo limitado que tenemos en este mundo, ¿no? El hecho de tener aproximadamente 70, 80 años para vivir, el hecho de tener, y creo que de eso solo hasta los 50, 60, si es que no nos llegan antes las enfermedades, si es que no nos llega la vejez prematura y todas aquellas cosas, de poder vivir un poco más la vida, pero el tema va en que me ponía a pensar el lado opuesto, ¿no? Estas personas que siempre deseaban más y siempre desean más, son personas que de alguna manera tienen lo que quieren, pero están, como decías Isaac, tan apegadas a aquello que no quisieran soltarlo. Pero ¿qué pasa con aquellas que no tienen, que simplemente viven al día o que están vagando por la vida sin un sentido lógico o personas mismas que están cansadas de la rutina? Porque finalmente pienso yo, y al principio lo decía el Carlos, no entra en mi imaginación el poder vivir eh, eternamente aquí en la tierra, y porque yo me ponía a pensar en la mía tampoco, porque siento que caería en una monotonía tan radical que creo que me arrepentiría inclusive de haber escogido la vida eterna si se diera la elección, ¿no? Creo que me arrepentiría porque ves cómo se muere. O sea, estamos hablando de yo como persona, digo, veo como si solamente yo fuera eterna, que es lo que los millonarios buscan, porque no creo que los millonarios quieran la vida eterna para todos, aunque a ellos les encantaría, porque así someten más a la gente y ellos siguen teniendo el poder, quién sabe. Pero pienso que sobre todo para ellos, ¿no? Y ver cómo pasa el ciclo de la vida y nunca te llega y caes en esa monotonía de buscar y ambicionar más y más cosas y qué consigues con eso. O sea, es lo que no podría encajar, digamos, en mi manera de pensar, más cuando yo como cristiana católica, pues anhelo la muerte no de una manera sádica o quizá masoquista de decir, ay, ya quiero morir porque odio mi vida, sino anhelo la muerte porque pienso que realmente después de esta voy a encontrar esa paz eterna, esa resurrección en Dios, ¿verdad? Entonces, creo que tiene más sentido la vida si la llevo de esa manera que una manera tan monótona como el hecho de tener dinero una y otra vez por los siglos de los siglos y poder, no sé, sobre las cosas.
Súper, mira, me hacían pensar bastante en esto de lo que es la ciencia, la tecnología, y súper importante entender la finalidad del ser humano, la finalidad última de las cosas. Y esa es una reflexión filosófica, teológica, o sea, de todos los siglos, ¿no? Y parece que esta finalidad no cobra ningún tipo de sentido si no existen cosas como la limitación, cosas como, o sea, la limitación física, el dolor y obviamente la muerte al final del camino, ¿no? Eh, entonces, ahorita estamos hablando, sí, de una búsqueda del sentido, ¿no? Y para el cristianismo, la finalidad del ser humano es, primero, la felicidad, ¿no? El ser humano está llamado a ser feliz, a realizarse en esta vida, y la santidad. Y la santidad no cualquiera, sino al estilo de Jesús, ¿no? Una santidad basada en lo que vendría a ser la donación, ¿no? La entrega absoluta, el desprendimiento de uno mismo en pos de alguien más, ¿no? Que es lo que encontramos en la relación Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y posteriormente en la encarnación de cómo Dios se da a la humanidad como ejemplo de cómo la humanidad, nosotros mismos, debemos darnos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, ¿no? Y en este tiempo estamos viviendo una paranoia de la tecnología, no sé cómo se puede, no paranoia, un frenetismo en la tecnología, en el cual la tecnología pasa ya no de ser un medio para la felicidad del hombre, un medio para la aceleración de los procesos, digamos, naturales o cotidianos, mejor dicho, sí, sino a ser un fin en sí mismos. Y es que la tecnología nunca van a ser un fin en sí mismos. La vida humana es un fin en sí mismo, ¿no? Que tiene su realización en sí misma. Y la vida eterna vendría también, como en este campo tecnológico, a convertirse en una especie de finalidad y le restaría a la propia esencia del ser humano, al propio sentido del ser humano, lo que ya tiene dado por Dios, ¿no? Que para nosotros los cristianos, precisamente el fin y la esencia del ser humano vienen dados, o sea, no los fabricamos, no lo hacemos por nuestra propia cuenta. Hay cosas que el hombre crea por su propia cuenta, no sé, eh, enseguida se me ocurre un ejemplo y lo digo, ¿no? Pero hay cosas que no, hay cosas que vienen dadas y no nos vamos a inventar la finalidad del ser humano, no nos vamos a inventar la finalidad, el propósito que Dios tiene en nosotros, ¿no? En ese caso, nos damos cuenta lo absurdo que es pensar en vivir eternamente porque le estaríamos trastocando la virtud propia que Dios le dio a la vida, ¿no? Eso lo entendemos desde un lado cristiano, obviamente, ¿no? Pero filosóficamente esto tiene muchísimo sentido, ¿no? Eh, y bueno, ahí los filósofos contemporáneos se nos separan y se van muchos para el lado de la posmodernidad y que el hombre se pueda diseñar a sí mismo y vemos transhumanismo y vemos todas estas cosas propias, ¿no? De la corriente actual ideológica, más o menos por donde quería ir verlo al principio, en la cual el hombre se inventa a sí mismo, se toma a sí mismo, se inventa, se reinventa, se deconstruye y se vuelve a deconstruir y se vuelve a construir como le da la gana. Entonces, esto no pasa de fantasías, no pasa de la fantasía. Y nada, creo que ahí podría terminar más o menos esta reflexión, digamos. Sí, me parece genial. Em, sí, bueno, básicamente el hombre es y como bien lo dijiste, la filosofía actual, la moderna, está cambiando mucho la perspectiva de lo que es el hombre en realidad. Si no sabemos quién somos, es muy difícil que podamos tomar buenas decisiones para con nosotros mismos, ¿no? Y un problema aquí que lo leí en bastantes libros es el tema de esta nueva corriente, o bueno, no tan nueva, pero la ideología de género, ¿no? Entonces te plantea la idea de que tú puedes ser lo que tú quieras ser, entonces, ¿quién eres en verdad? Te plantea esa duda. Y a partir de esa duda, no, yo quiero ser inmortal, entonces porque no sé quién soy, prefiero tener más años de vida para poder descubrirlo con más tiempo.
esta vida es muy corta. No sé, he encontrado varias frases por el Mira, estilo en el y ahí que camino. tocas la ideología de género. Perdón que te corte, ahí que tocabas el tema de la ideología de género. O sea, soy limitado y me voy a morir, soy mortal. Y quiero retar esa idea, quiero ser inmortal. Y es más o menos por ahí por donde va la ideología de género. O sea, yo soy hombre, pero quiero retarlo, quiero ser mujer, quiero ser un caballo, quiero ser eh, un tanque, un Panzer de la Segunda Guerra Mundial. Y, o sea, estoy retando mi propia naturaleza y ver, de forzar a dónde puedo llegar, digamos, ¿no? Y eso es, ahí está lo descabellado, digamos. Exactamente. Y además, leyendo igual un poquito al respecto, y creo que el Belu va a tener bastantes comentarios al respecto, hay ciertas implicaciones éticas y sociales desde un punto, tú lo planteabas en un inicio, Carlos, qué pasaría, las neuronas, incluso biológicas, como lo decía igual Belu al principio, este tema de la inmortalidad. Hay muchas, pero me gustaría darles paso a ustedes a que por lo que nos comenten qué implicaciones creen que tendría este tema de la inmortalidad si fuera aplicable para la sociedad en general, tanto éticas, sociales y le añadiremos también las biológicas, ¿no? Porque creo que son importantes. Oli. Bueno, creo que ya, o sea, por decirlo así, Carlos adelantó un poco de la respuesta, porque es verdad que cuando una persona, si digamos, pasara esto en la vida real y que todos seríamos inmortales, insisto que caeríamos en una monotonía bastante ridícula. Y no solo eso, sino se pierde el fin del ser humano. O sea, ¿para qué existe entonces el ser humano? Si no va a trascender, si no va a ir más allá. Sí, o sea, ¿sabes cómo lo veo yo? Algo que la doctrina de la iglesia da a entender a los fieles es que lo que es inmortal en nosotros es nuestra alma. Entonces, imagínate que entonces cuando llega la muerte, la muerte es el fin de la vida terrenal, pues esta alma se separa de la materia, se separa del cuerpo en el que habita y trasciende. Entonces se va, quién sabe dónde tengamos que estar después, según cómo hayamos optado por nuestro camino aquí en la vida, en la tierra. Pero cuando hay esta separación, hay una liberación del alma. Entonces el alma trasciende donde le toca, donde ya no necesitas fe. Y bien lo dijo un sacerdote, o sea, cuando uno muere, la fe ya no hay en el más allá, porque en el más allá todo es claro. Lo veíamos, digamos, yéndonos un poco más allá, Santa Faustina decía en sus visiones del infierno que la gente de lo que más sufría en las imágenes del infierno que veía Santa Faustina era porque ellas sabían quién era Dios y anhelaban estar con Él, porque ellas ya tenían certeza de la verdad. O sea, lo más triste para una persona es saber que todo este tiempo estuvo en el error. Entonces, imagínate que eternamente, digamos, en el infierno, la gente se arrepentía de no haber optado por el camino de Dios. En el purgatorio exactamente lo mismo, y bueno, en el cielo las personas que están con Dios. O sea, nos estamos yendo un poco, digamos, más allá de la muerte, ¿no? Lo que pasaría, digamos, lo que cuentan los santos según la doctrina de la iglesia. Entonces yo digo, si aquí en la tierra existe una inmortalidad, incluso hay cansancio, porque puede que el cuerpo no envejezca, porque estamos hablando de eso. Yo creo que lo que quieren las personas multimillonarias, en un principio el Carlos decía, ¿en qué condiciones sería inmortal? ¿Envejecería, no envejecería? Más bien yo creo que la gente que quiere ser inmortal desde su juventud, desde sus, yo qué sé, 40, 50 años, y ya no más, ya no ir más allá, ya no ir a la parte de la vejez en la que todo tu cuerpo se deteriora y todo aquello. Entonces, en esa inmortalidad, siento que existe una especie de cárcel o encierro para esta alma, que no va a ser liberada jamás, que no va a recibir ningún tipo de juicio, y cualquiera diría, no tiene por qué recibir un juicio, puede vivir como le dé la gana, pero es que yo siento que es un alma que está encerrada en un cuerpo, como la caja de Pandora, como quien dice ahí, una cajita así, y algo tan grande se encierra ahí adentro. O sea,
el alma que es tan grande, es tan inmortal en su esencia, no puede ir más allá, porque al ser humano le da la gana de ser inmortal y de quedarse ahí a experimentar absolutamente todas las atrocidades que puede tener el mundo, porque seamos realistas, uno no quiere vivir aquí eternamente para, o sea, las personas que lo desean, para ser caritativos con el mundo. La gente que quiere vivir eternamente es por propia ambición. Y cuando sepa absolutamente todos los placeres de la vida, ¿a dónde más se va a someter? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué más va a hacer? ¿Y cuánto daño le está haciendo a su alma? ¿Y cuánto daño se está haciendo a sí misma? O sea, el alma carecería de conciencia incluso. No sé, le daríamos muerte al alma y seríamos como zombies en la tierra sin conciencia ni nada, ¿no? A partir de lo que decías, me hacías recuerdo, antes de darte la palabra, Carlito, me hacías recuerdo mucho Adelante, adelante. al Señor de los Anillos. En uno de los libros, si no me equivoco, en el primero, que es la Comunidad del Anillo, el personaje de Bilbo que agarra el anillo, no sé si vieron la película o leyeron los libros, pero el tener ese anillo le da esa cierta inmortalidad por ahí. Pero cuando le entrega el anillo a Gandalf le dice, me siento como un trocito chiquitito de mantequilla esparcido por el pan. Entonces, y a partir de esa frase le dice, siento que mi vida ya no es mi vida como tal, me siento extraño a mi propio cuerpo. Entonces creo que refleja mucho lo que decías, mientras más extendamos nuestra vida, más perdemos nuestra propia persona como tal y nos volvemos zombies, como el Gollum, valga la referencia por ahí media geek o nerd. No, súper. Carlito. Mira, yo termino con esto, yo termino con el tema este de la eternidad, ¿no? Porque nos ponemos a pensar en inmortalidad, inmediatamente tenemos que ponernos a plantear qué sería la eternidad. Y hay cosas en las que coinciden bien tanto Heidegger con San Agustín de Hipona. El tiempo para nosotros es básicamente la manera que nosotros desde la perspectiva lógica, porque todo lo experimenta a través de nuestra corporeidad de cierta manera, ¿no? Por eso cuando reivindica mucho la corporeidad dentro de lo que es la teología del Hipono, que dado la materialidad del ser humano y la corporeidad del ser humano, de esa realidad querida por Dios, es que nosotros experimentamos la realidad y tenemos la sensación de que hubiera un futuro y un pasado, cuando para San Agustín, tanto como para Heidegger, lo único que existe es el presente, lo que está pasando en este momento. El futuro no existiría, el pasado no existiría. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando de eternidad? Sencillamente mantenernos en este estado, digamos, ¿no? Experimentar desde una lógica, digamos, ¿no? O la realidad, mejor dicho, ¿no? Eh, para nosotros, los cristianos, la idea de eternidad zafa a las concepciones de tiempo. ¿Por qué? Porque no estaríamos hablando de tiempo, estaríamos hablando de una eternidad en el misterio de Dios, ¿no? Y esa eternidad en el misterio de Dios precisamente es eso, un misterio, una cosa que tal vez podemos vagamente dibujarnos en la cabeza, pero que no vamos a alcanzar a conceptualizar por completo, ¿no? Podemos más o menos aproximarnos a eso porque somos imagen y semejanza, somos creación, vivimos acá en el vasto universo que Dios creó y de esa manera nos conectamos con esto, pero no podemos del todo concebirlo en nuestra mente, ¿no? Por precisamente las limitaciones. De esa eternidad, digamos, vamos a tener una probadita todos al final de la vida, ¿no? Más allá del destino último que nos toque, vamos a tener una probadita de aquello, ¿no? Y saber de qué estaríamos hablando de esa eternidad del misterio de Dios, en el misterio de Dios. Y bueno, pues no toca más que esperar a ver qué pasa ahí, ¿no? Y ahí está precisamente el ansia de la inmortalidad de mucha gente, en la incertidumbre de saber qué hay en el otro lado, ¿no?
tengo miedo a perder mi vida porque no sé qué hay en la otra vida, no sé qué hay en el otro lado. Si me muero, ¿qué pasa conmigo? Y lo que mantiene a la gente con miedo y con ganas de vivir eternamente es la incertidumbre, ¿no? Eh, nada, yo terminaría con eso mi reflexión, más o menos distinguiendo lo que sería una eternidad en términos de tiempo y como se han dado cuenta, o sea, que es prácticamente inexistente ¿cómo se podría decir? Eternidad en el tiempo, pero sí y posible en el corazón de Dios, ¿no? En el misterio de Dios. Me parece fantástico, hermano. Sí, justamente nos estamos extendiendo un poquito. Hoy estamos llegando al límite en realidad de nuestro tiempo. Por un lado, me gustaría señalar, hay un cuento muy breve de José Luis Borges, Jorge Luis Borges, perdón, me confundí con el nombre. Es justamente habla sobre el inmortal. Y él menciona en este cuentito que el inmortal es un troglodita, porque al querer extender su vida, se ha aburrido de todo, se ha aburrido de su propia existencia, que pierde el sentido y se vuelve un hombre troglodita, un cavernícola, porque justamente la muerte es lo que nos hace preciosos a los hombres, ese luchar del día a día para esa lucha, creo, constante con la vida, con los retos que la propia existencia nos plantea. Y bueno, todos intentan. No me acuerdo quién exactamente lo planteó, pero dijo que la mejor inmortalidad a la que podemos alcanzar no es la corporal. El hombre no era creyente, sí, pero él decía la inmortalidad sí es posible, pero si tú haces algo realmente trascendental con tu existencia. Entonces esa es una forma de no morir en la conciencia colectiva. Pero para ir cerrando un poco las ideas, una asociación constante que he ido encontrando con la inmortalidad es sobre todo en tema de bioética, el tema de la eutanasia, que es igual un tema bastante controversial, pero lo asocian bastante con esto porque la eutanasia es terminar con la muerte, que la persona no sufra, entonces para que no sufra la matamos, para evitarle ese sufrimiento de sus últimos momentos. De alguna manera la inmortalidad también vendría a ser eso, para que no sufra la muerte lo extendemos un poquito más, como que posponemos lo inevitable. ¿Ustedes están de acuerdo con esa asociación o creen que puede ser asociado con otra cosa? Mira, Isaac, me has levantado otra reflexión para ahorita, o sea, volando ya mi cabeza en torno a lo que ibas diciendo, pero nada, a mí me toca ahorita ya despedir y agradecerles mucho por esta conversación tan rica que hemos tenido. Me encanta dejarle la última palabra a Belu. Igual, Belu, qué rico compartir contigo. Belu es mi compañera de reflexiones, siempre hemos conversado mucho en privado, ¿no? En cafés, caminando por la calle y bueno, después de esta pandemia tan larga, para mí experiencia contigo por internet, Belu. Con Isaac también hemos reflexionado mucho en varios, para mí son grandes amigos. Y nada, me despido eso, chicos. Genial, excelente, divertido, me le pasó excelente. Y ve, te dejo la última palabra que nada, te la mereces porque yo sé que vos has estado tantos años metido en esto, rompiéndote el coco y creo que ha valido el punto al que hemos llegado y tenemos estos coloquios tan ricos. Nada, chicos, les mando un abrazo grande y rico, terminen el podcast y nada. Perdón, soy malísimo para despedirme. Les mando un beso y un abrazo. Y van a todos los oyentes que han estado acá. Gracias por haberme aguardado esta hora o 45 minutos. Besitos. Adiós, adiós, amigo. Chao Carlito, nos vemos. Listo, Belu. La última Ya, para pregunta. terminar de igual manera,
Mira, respecto a la eutanasia, la verdad yo no entro mucho al tema, ya que, bien lo dices, ¿no? O sea, la eutanasia se define como darle fin, cortar la vida prácticamente. Cortar la vida, y creo que en una inmortalidad, en una supuesta inmortalidad, pues no existiría, ¿no? Porque somos inmortales. Pero en caso de que se diera el hecho de que me pongo en un supuesto de que somos inmortales en el sentido de que nunca envejecemos, pero si tenemos algún accidente o nos matan o nos llega una enfermedad, hay una posibilidad de morir, pues sí, creo que por desesperación la gente se mataría y habría mucho más porcentaje de suicidios, ¿no? Porque la gente caería en esa rutina tan diaria y tan aburrida de la eternidad que terminaría quitándose la vida a sí misma, ¿no? Si se diera el caso. O sea, pero estamos hablando de supuestos. Sin embargo, no me gustaría cerrar con supuestos y me gustaría así dar como el mismo cierre a la eternidad que le ha dado Carlo. Que para mí este tema realmente se me hace muy interesante, pero a la vez muy complicado. Por eso te decía en un principio, fuera del podcast, el tema del tiempo, ¿no? Para poder profundizarlo. Y es que yo lo veo de esta manera. Para mí, yo vivo con una constante esperanza cristiana, en el sentido de que creo tanto en Jesús, tanto en la resurrección, que para mí la espera no es quedarse quieto a ver cómo pasa mi vida y aplaudir en mis últimos días para irme al cielo. Más al contrario, creo que ni llegaría a las puertas si ese es mi plan de vida, ¿no? Sino mi plan de vida es como quien dice, gastar la vida por los demás, ser para los demás, como decía San Ignacio. Entonces me mantengo en esa esperanza cristiana, aquella que me hace entender que la carne, o sea, la materia, la carne, lo que nosotros somos, es un simple reflejo de nuestra debilidad como seres humanos. Entonces la carne es aquella que nos hace seguir las pasiones que nosotros muchas veces tendemos a inclinarnos, ¿no? No sé, la lujuria, el comer harto, tener malos hábitos en tu vida cotidiana que no te dejan ser mejor persona ni para ti ni para nadie. Entonces, este sentido cristiano que le doy a mi vida, pues me hace entender eso, ¿no? Entonces, por ende, yo no quisiera vivir en un cuerpo encerrado de constante tendencia a lastimarme, a pecar, al placer y todas esas cosas que a la larga y en esta religión y en cualquier otra, o sea, en la católica y en cualquier otra, la idea de la abstinencia siempre es buena. O sea, creo que pedir una vida eterna es caer en un cierto grado de egoísmo, pero todas las religiones de alguna manera te dicen qué tan bueno es darse, qué tan bueno es dar a los otros, qué tan bueno es ser abstinente a ciertas cosas que te gustan o te llaman mucho la atención. Y finalmente, pues para mí, ¿qué es el tema de la inmortalidad? Yo lo veo más por la inmortalidad del alma. Sin embargo, hay una promesa bien interesante que todavía me cuesta resolverla, que es aquella que vi por las cartas de San Pablo. No tengo la cita, sin embargo, decía que el Espíritu Santo es aquel que dará la vida a los cuerpos mortales, no solo al alma, sino también a los cuerpos mortales. Entonces, para mí esa es una, no sé si promesa o advertencia fuerte sobre la vida que nosotros debemos llevar como cristianos, aquellos que lo somos, y aquellas personas que no lo son, pues como lo que les dicte la conciencia, que también es parte de lo que es nuestra alma, ¿no? El sentido completo de nuestra vida y de nuestro existir. Fantástico, Velos, hijo. Como el Carlos ya se fue, ya vamos cerrando. Me gustaría, en lo particular, acotando lo que tú dices, pero me gustaría cerrar con una frase de Santa Teresa de Jesús que creo que va muy bien con este tema, que lo comentábamos en el capítulo anterior, pero decía: vivir sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y se quejaba: ay, qué larga es esta vida. Y justamente nosotros, la idea de la inmortalidad
creo que es un poco contraria a la fe, en el sentido de que mientras más años vivamos, más lejos estamos de encontrarnos con Dios. Entonces, la vida en sí o la muerte es ese paso, dependiendo de qué tan bien o qué tan mal nos hemos portado, un poquito más, un poquito menos tardaremos en llegar en su presencia, pero la idea es llegar a conocerlo y estar frente a él y compartir con él de alguna manera, con Dios. Entonces, el hecho de ser inmortal es alargar esa espera, y no me imagino alargar tanto tiempo para conocerlo, o que me abrace por lo menos, o que nos abrace, hablando en conjunto en general. Entonces, con eso me gustaría cerrar. Creo que la frase de Santa Teresa es muy acertada para esta situación. Y no, pues muchas gracias por estar aquí, Belu. No sé si te gustaría decir unas últimas palabras antes de ir cerrando. No, más bien eso, muchas gracias Isaac por invitarnos a este podcast, que, que sigan haciendo más proyectos así, que están muy bonitos, que son muy incentivadores para aquellos que participamos y también muy informativos para aquellos que lo escuchan y también incentivadores para los que lo escuchan, porque de eso se trata, ¿no? De que en lo poco que sepas, en lo poco que conozcas, pues compartirlo a los demás. Quién sabe, a alguien le puede servir, puede ser algo nuevo para otra persona y otra persona le generará dudas también, ¿no? Entonces, todo aquello es muy bueno. Y nada, agradecer a Dios por este tiempo, por esto que hemos compartido y al Proyecto Creer por la invitación. Fantástico, Belu. A ti las gracias por estar aquí. Eh, Le agradecemos también a Carlo, que por diferentes motivos, como él bien lo dijo, es papá y tiene otro tipo de responsabilidades ya. Entonces, bueno, pues gracias. Mantenerse en sintonía, que el próximo capítulo hay un especial muy lindo que se está preparando, que va a ser un live. Entonces, manténganse atentos a las redes sociales que están en la descripción, y hasta la próxima. Chao, chao. Aquí finaliza el capítulo de hoy. No se pierdan de nuestros próximos episodios, que saldrán todos los miércoles y sábados. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que están en la descripción. Y para ti que nos estás escuchando, es hora de creer.